principalmente todo lo que es gobierno de seguridad de la información, estrategia, la parte de políticas, documentación, gestión de activos y los elementos que deberían interactuar como parte de ese gobierno de seguridad de la información para que la implementación sea mucho más práctica y mucho más fácil. Muchas gracias por su participación. Poco a poco se van uniendo muchas más personas. Me presento. Yo he estado acompañando a diferentes empresas en los últimos 20 años en la implementación de modelos de seguridad de la información. Y digo modelos porque antes no existía los sistemas de gestión de seguridad de la información. Estamos hablando del año 2002, 2003, donde apenas existía una norma que era la 17799, que simplemente era un conjunto de controles de referencia para implementar medidas, contramedidas y controles en seguridad de la información. Era simplemente un inventario, unas recomendaciones como de controles de línea base. No se hablaba mucho de una gestión del riesgo, ni mucho menos de un sistema gestionado, estructurado. Eran simplemente controles que uno tomaba como buenas prácticas, sobre todo para atender lo que es seguridad informática. Luego ya esto se convirtió en un sistema de gestión, por ahí más o menos en el año 2005, cuando salió la norma británica 7799-2. Yo me hice auditor líder cuando no existía todavía la 27001, pero esta es la norma y la coloco aquí. Realmente es como para contar la historia, más que esto ya esté vigente o algo así. Pero realmente fue la primera norma y directamente el BSI, que era el Instituto Británico de Estándares, era quien nos certificaba en esa época, 2004, 2005. Y luego ya la ISO a nivel mundial tomó como base esa norma BS 7799-2 y la convirtió en la norma ISO 27000 que todos conocemos. Toda esa familia de normas se basó en esta. Y bueno, he estado acompañando en temas de seguridad de la información, continuidad de negocios y gestión integral de riesgos a diferentes compañías durante este tiempo. Y por esa razón, el día de hoy vamos a tener un curso más orientado al cómo, a pesar de que vamos a ver cuáles son los requisitos y qué es lo que debería uno tener en cuenta para la implementación del SGCI. Vamos a estar viendo temas que normalmente no vemos en cursos de auditores líderes ni de cursos de implementación, sino más basado en la experiencia de esas empresas, la experiencia propia y lo que hemos aprendido todos como una comunidad, todo lo que estamos acá. Hemos aprendido de nuestros fracasos, retos, ¿cierto? Y poco a poco uno va viendo en las empresas cosas que hacen similares. Y seguramente esas cosas similares es porque ha sido ya una lección aprendida, casi que una tendencia de hacer las cosas bajo esa metodología o bajo esa dinámica. Y eso ayuda a que compartamos conocimiento acá, que es el objetivo de esta sesión. Bueno, voy a hacerles por acá, el día de hoy no solamente van a ser preguntas mías, yo también espero hacerles algunas preguntas a ustedes. La primera es muy sencilla, ¿de dónde nos acompañan? Ahí les va a aparecer una encuesta. Estas encuestas que voy a estar colocando acá en pantalla, ahí pueden votar. Me imagino que les apareció, a mí no me aparece obviamente por ser el host, pero a ustedes sí les aparece y también les aparece allí los resultados. La primera pregunta es de qué región se conectan. Creo que hay diferentes personas, sobre todo de lo que es Suramérica, Centroamérica, Europa también. No descarto que haya alguien bien lejitos en Oceanía o en Asia, ¿cierto? Y hay diferentes países. Esto lo que demuestra es que definitivamente esta práctica, este estándar o marco de referencia es global. Esa es una ventaja muy grande versus hace muchos años donde todavía habían compañías que les tocaba como inventarse estos modelos basados en SAPSA, que era un modelo que había en su época, o en estándares
que habían más para implementación de control que sistemas gestionados. Y esto nos ayuda a entender que esta práctica ya es global, incluso en ciertas regiones del mundo donde no se conocía tanto. En los últimos 7 años ya se ha masificado, por ejemplo en Norteamérica, en donde miraban mucho los estándares de los entes de gobierno, pero ya se abrieron a estos sistemas de gestión que son ampliamente conocidos, discutidos por la industria y por la academia. El objetivo de este curso es facilitar cómo se abordan las áreas de seguridad de la información y cómo se implementan de manera efectiva, es decir, que realmente funcione. Segundo, dar a conocer experiencias sobre mecanismos, artefactos, metodologías que nos ayudan a hacer mucho más fácil este diseño, establecimiento, implementación y operación de un SGSI. Y que esto sea a través de ejemplos. Entonces vamos a realizar ejemplos con algunos artefactos que tengo, documentos y también a través de el software GRC de Novasec. Sin embargo, aquí no va a haber una presentación del software en sí, simplemente vamos a ir directamente a mostrar cómo se hacen algunas cosas para hacerlo mucho más rápido y mucho más didáctico. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una introducción. Vamos a ver el módulo de gobierno, el módulo de objetivos y metas del SGSI, que es algo en lo que vamos a hacer mucho énfasis. Es algo que no resolvemos fácilmente en cómo alinear el SGSI al negocio, a la institución. El módulo de políticas para saber qué hay que documentar, cuáles son las buenas prácticas de documentación. Vamos a ver unos recursos que podemos utilizar para apoyar y mejorar las políticas que tenemos hoy en día. Y vamos a llegar el día de hoy hasta lo que es gestión de activos, viendo todo el ciclo. Y no solamente la gestión de activos desde el punto de vista de lo que la norma nos exige, sino cómo hoy las empresas ya utilizan esta práctica para poder integrarse a otras temáticas que son valiosas para hacer una gestión de activos mucho más integral y que tome mayor importancia para la organización y para la toma de decisiones. Y ahí vamos a ver reportes claves, cómo priorizar esa gestión de activos, qué tipo de herramientas podemos hacer y utilizar para poder identificar y valorar mucho más fácil. Entonces va a ser muy, muy interesante. El día de mañana vamos a ver gestión de riesgos, revisando diferentes metodologías orientadas a riesgos de procesos, 31.000, 27.005 u otras, porque ya sobre esto hay varias formas de trabajo. Entonces vamos a ver ventajas y desventajas de cada una o para qué se utiliza en cierto momento cada una de esas metodologías, ver cuáles son los controles, incluso hoy vamos a ver los cambios que han habido para esta norma ISO 27001 en el anexo A, que cambió en el año 2022. Entonces, ¿cuáles han sido los cambios? ¿Qué controles quedaron? ¿Cómo quedaron? ¿Cuáles se consolidaron? Etcétera. Y ver cuál sería el mejor esquema para establecer un plan de tratamiento, la implementación y seguimiento de los controles. Y vamos a ver la gestión de eventos e incidentes. Obviamente esto no va a ser un curso extenso de gestión de incidentes porque para eso hay certificaciones y cursos específicos que duran incluso mucho más que lo que dura este curso, pero sí es clave saber cuáles son las prácticas que se esperan sean eficaces, sean asertivas para la gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información, que sean estructuradas, dar recomendaciones acerca de cómo implementar esto mucho más fácil y también por fases. Vamos a ver indicadores. ¿Cuáles podrían ser indicadores dependiendo del momento en el cual se encuentren ustedes como organización? Acá también hay muchos consultores, entonces también vamos a ver cómo establecer ciertos indicadores para empresas que de pronto están en niveles de madurez iniciales en la implementación del SGSI versus empresas que ya han recorrido un camino y que necesitan indicadores mucho más exigentes y más maduros, ¿no? Vamos a ver auditoría. Entonces, en este caso vamos a hacer recomendaciones de auditoría para su planificación, ejecución, cómo integrarlo a la gestión del cumplimiento del SGSI.
y conclusiones y recomendaciones. En esas conclusiones y recomendaciones va a ser muy interesante, porque lo que preparamos para ustedes es cómo implementar paso a paso el SGSI, en qué momento hago qué actividad para terminar todo un ciclo. Y sobre eso hay recomendaciones de qué temas hacer énfasis, qué errores no cometer, cómo abordarlo para que sea mucho más fácil y obtengan el patrocinio, ser claros y comunicar transparentemente los temas o retos que tengan en su momento. Entonces, más que conclusiones generales, va a ser todo un derrotero de fases, también indicándoles probablemente cuáles serían las fases que más inversión requieren para que de esa manera también tengan un referente de cómo abordar esto con los patrocinadores de un proyecto en caso de que estén en una etapa temprana en su empresa o acompañando a una empresa que apenas está iniciando en esto. No sé si a este punto tengan alguna pregunta, les agradezco. Hay un menú para realizar preguntas allí en la interfaz de la plataforma. También lo pueden hacer a través del chat sin ningún inconveniente. La mayoría de personas están en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa. Aparecieron una persona en África, otra en Oceanía. Y ahí poco a poco vamos creando una comunidad bien interesante porque estos cursos van a seguir. Ustedes de pronto apenas nos conocen muchos, pero no va a ser que es una compañía que se basa en conocimiento para poder brindarles a ustedes un software de gobierno, riesgo y cumplimiento que permite materializar todas estas prácticas que vamos a ver el día de hoy. No sé si hay preguntas acá en el chat. Sí, Aníbal, vamos a estar compartiendo todos los documentos, no solamente algunos, sino todos los artefactos que vamos a ver acá, vamos a compartirlos. Lo único que no puedo compartir es la norma en sí, ¿cierto? Porque la norma se debe adquirir por una entidad que administre la norma en su país o a nivel mundial como la hizo. Entonces, eso sí ya es del derrotero de ustedes. Bueno, iniciemos. Voy a lanzarles otra preguntita, porque es bien interesante tantear cómo estamos. Yo sé que acá estamos asistiendo personas de diferentes profesiones, personas que apenas estamos ingresando en este mundo, otras que ya llevamos mucho tiempo, pero el curso va a ser muy interesante para todos. Vamos a ver cosas que podrían ser básicas, otras que son muy interesantes, incluso para las personas que llevan ratos acompañando empresas o a su empresa en estos temas. Entonces, la primera pregunta es, ¿tengo clara la diferencia entre seguridad de la información, ciberseguridad y seguridad informática? No se preocupen porque las encuestas son totalmente anónimas, para que lo tengan en cuenta. Si no me quiero delatar de que no sé esto, no se preocupen porque es totalmente anónima, entonces no vamos a saber de que Fabián no sabe la diferencia o este sí sabe la diferencia, etcétera, porque las diferencias son muy sutiles. Entonces la idea es discutir acá, dejar en claro en qué camino nos movemos dentro del SGSI. Y acá se está viendo, digamos, una tendencia en que hay un grupo de personas que sí dice conocer eh, la diferencia, otras que no. Liliana me pregunta que en dónde está la encuesta. La encuesta automáticamente debería estar en pantalla. De pronto hay algunas personas que se están conectando en un modo que se llama compacto. Habría que revisar si allí les aparece la encuesta, pero normalmente hay de manera automática les aparece en pantalla, ¿no? Bueno, acá prácticamente estamos 50 y 50, como ven allí ustedes mismos. Más o menos la mitad de los participantes dice que sí conoce la diferencia, la otra mitad no estoy seguro, definitivamente no, hay 6, 7 personas. Allí te están ayudando a identificar en dónde se encuentra la encuesta.
aquí en el chat, están comentando. Ahí entre todos nos colaboramos. Listo, entremos en materia. Precisamente lo primero es abordar qué es la seguridad de la información, qué es la ciberseguridad, qué es la seguridad informática y finalmente qué significa gestionar la seguridad de la información, que es el gran tema que nos presenta un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, lo primero es decir que la seguridad de la información lo que persigue es proteger la información de riesgos independientemente de la forma que tengas información. Esto involucra información física, digital, información que se conversa, información en medios no convencionales, etcétera. Ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Qué es la ciberseguridad? Primero, tener en cuenta que la ciberseguridad está inmersa en la seguridad de la información. Por lo tanto, la seguridad de la información es una gran sombrilla. La ciberseguridad se considera la protección que debemos darle a la información o activos de información que están directamente expuestos en el ciberespacio, expuestos a amenazas que directamente pueden afectarlos por estar expuestos en el ciberespacio directamente. Entonces, se podría considerar que la ciberseguridad aplica a lo que se llamarían los ciberactivos, que precisamente son esos activos de información que están directamente expuestos a amenazas del ciberespacio. En este caso, el ciberespacio serían todas las redes que nosotros tenemos, sobre todo Internet, y a través de las cuales prestamos servicios con esos ciberactivos. Y seguridad informática se considera toda la seguridad que se le da a los servicios tecnológicos y activos de soporte que permiten que la información se procese, se transmita, etcétera, que involucran mucho lo que es la seguridad digital, la seguridad en la tecnología y los servicios tecnológicos. Y sobre todo se refiere a la seguridad de ese ambiente interno que no está directamente expuesto al ciberespacio. Obviamente ustedes dirán, prácticamente todo está expuesto al ciberespacio, pero no necesariamente de manera directa. Muchas veces me toca escalar o hacer un acceso por fases para poder llegar a un elemento interno que tiene controles de seguridad informática porque la información se soporta en esos elementos. Obviamente hay una línea muy delgada entre cada uno de estas definiciones. Lo importante es tener en cuenta que la seguridad de la información es el espectro mucho más amplio y que cobija tanto la ciberseguridad como la seguridad informática. Entonces, ¿qué significa gestionar la seguridad de la información? Va a ser una serie de procesos, de recursos, de interacciones entre esos recursos para poder abordar unos objetivos de seguridad de la información, que normalmente se puede concluir que significa preservar el negocio. ¿De qué? De riesgos que lo pueden afectar. Eso es lo que significa gestionar la seguridad de la información. Y vamos a ver definiciones, algunas muy propias que vienen en la norma y otras que se declaran, que se sacan finalmente como del espíritu de esa norma, ¿no? Para poder entenderla mejor, incluso explicarla mejor a la dirección y a los patrocinadores de proyectos tendientes a la implementación de un SGCI. Escucho, o más que escuchar, leo comentarios acerca de lo que piensan, de estas definiciones, de lo que estamos abordando y obviamente preguntas. Ahorita paso el chat. Entonces, independientemente de los medios y la forma que tenga la información, debe estar protegida de riesgos relevantes. Entonces, finalmente, los riesgos de seguridad de la información son riesgos del negocio, como cualquier otro, como los riesgos estratégicos, operacionales, riesgos de gestión, de procesos, etcétera, etcétera. Fíjense que esta frase es muy corta, pero muy contundente. Y la información con base en la necesidad de protección de su confidencialidad, su integridad y disponibilidad requieren unos niveles de tratamiento o de protección
en la organización. Ahorita vamos a ver una definición específica de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que sea muy cortica, que nos genere un mecanismo a través del cual explicarlo fácil a los usuarios. Y algo importante es que la información debe ser propiedad de una parte designada. Aquí deben haber responsabilidades sobre la protección de la información. Es uno de los grandes preceptos de la ISO 27001. Oiga, los activos no están por ahí esperando que alguien quiera en su momento protegerlos. No, debe estar nombrado quién protege ese activo, quién define cómo se debería proteger, quién puede acceder, etcétera. Entonces, por eso, esta triada de propietarios, no propietarios desde el punto de vista jurídico, etcétera, sino propietarios en términos de un rol de quien responde por la protección de esa información en la organización, es clave. Quién custodia esa información en términos de los controles, quién los administra, los opera, es importante tenerlo en cuenta porque no siempre es el mismo propietario. Y los usuarios que van a estar autorizados a utilizar, acceder, disponer de esa información. Entonces recuerden que la ISO 27001 se centra en la protección de la información en cualquier medio. Se pueden revisar, evaluar otras propiedades como autenticidad, quién es responsable de la información, qué tanto no repudio se debe salvaguardar, calidad, trazabilidad sobre esa información, fiabilidad, etcétera. No hay ningún inconveniente. La norma 27001 no dice nada al respecto de que uno tenga otros atributos sobre esos activos, pero al menos dice la buena práctica es garantizar de que evalúo confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre la información que tengo en la compañía. ¿Cómo se puede definir la seguridad de la información? Finalmente, ya sintetizando, ¿qué es la protección de los activos de información para preservar el negocio? Fíjense lo importante y cómo cambia aquí la manera como se puede presentar la seguridad de la información, sobre todo a la alta dirección. Lo que estamos haciendo es proteger los activos de información para que este negocio siga funcionando, porque ya es un hecho y aquí no voy a hablar de lo crítico que están los ciberataques, ciberataques ocurridos, de eso ya estamos totalmente sensibilizados y día a día hay varios casos donde los negocios se afectan muy grave, de manera muy grave, porque uno o varios activos fueron comprometidos. Finalmente, lo que hace el sistema de gestión de seguridad de la información es tener una manera estructurada, sistemática, para reducir a un nivel aceptable los riesgos. Entonces, seguridad de la información busca proteger los activos, reduciendo a un nivel aceptable los riesgos y de esta manera preservo el negocio. Las propiedades a proteger, una definición, como les dije, estas diapositivas que están viendo acá, se las vamos a enviar a todos ustedes, tal cual como están. Entonces no es necesario tomar nota o pantallas, etcétera. La confidencialidad es una propiedad de seguridad de la información que permite que la información no sea divulgada o accedida por personas no autorizadas. Simple. La integridad sería la propiedad que permite que la información permanezca exacta y completa, como la queremos, como la generamos, como queremos que permanezca, ¿no? Y la disponibilidad sería la propiedad que permite que la información se acceda, se use en el momento en que se requiere, por parte de alguien que ya esté autorizado, ¿no? Hay que hacer salvedad en eso. Entonces, estas son las tres propiedades. Lo que busca la norma 27001 es que el estado de seguridad en una empresa no sea subjetivo. ¿Qué significa esto? Primero, que uno no crea que está bien, que todo está bien porque no ha sucedido nada. No, uno tiene que estar al tanto de qué debo proteger. Primero, qué tengo. Entonces, saber qué información tengo de la cual dependa el negocio, su operación, el cumplimiento de sus objetivos, etcétera. Evaluar esos activos, qué necesidad de protección tienen, como les decía, al menos en confidencialidad, integridad y disponibilidad.
medir de qué y evaluar de qué lo debo proteger, en este caso, de qué riesgos debería protegerlo y con qué debería protegerlo, cómo. Sí, a través de controles, a través de prácticas, entendiendo que hay controles normativos, todo el tema de políticas, procedimientos, que hay unos controles tecnológicos en el recurso humano, una serie de actividades que en conjunto deben hacer que la organización proteja esa información. Entonces, el estado de seguridad no puede ser subjetivo, no puede ser un estado de confianza personal o basado en la experiencia, porque en cualquier momento se rompe ante la materialización de un riesgo y es cuando la organización puede comprometer su supervivencia o una afectación muy grande que impida cumplir los objetivos trazados de pronto en un corto, mediano o largo plazo, dependiendo de cómo está su planeación estratégica. Que no nos suceda lo que este señor, ¿no? Está feliz tomándose la foto acá mientras todos los demás están preocupados por su seguridad, manejando acá un material seguramente peligroso. Voy a revisar acá si tienen de pronto algunas preguntas. Les agradezco me comenten cómo vamos. Esto apenas es la introducción. Ya vamos a llegar a cada uno de los temas. El primero es todo el tema de gobierno. Efectivamente, aquí estamos sacando conclusiones de todas estas definiciones. Todo muy bien, me indican por acá. Entonces continuamos. El primero es el módulo de gobierno de la gestión de la seguridad de la información. ¿Por qué lo coloco en primer lugar? Porque recibo muchas preguntas relacionadas con, por ejemplo, ¿en dónde debería estar el gerente o el CISO? ¿Cómo hago para que esto funcione, para que esto ande? ¿Sí? Mira, la gente no me presta atención, me toca estar pidiendo favor aquí, allá, para que la gente haga las cosas. ¿Cómo hago para que eso haga parte del día a día de la organización? Entonces, precisamente uno de los temas claves es que ese gobierno de la gestión de la seguridad de la información sea establecido. Ese gobierno tiene que ver con un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan en una organización para que se establezcan políticas, unos objetivos de seguridad a perseguir y unos procesos para que se alcancen esos objetivos. Esto es lo que básicamente la norma nos dice, ¿no? Aquí siempre voy a estarle referenciando temas de la norma para poder traducir eso cómo se lleva a cabo en la práctica. Un sistema de gestión maneja varias disciplinas, eso es un hecho. Entonces, pensar que una sola persona va a manejar esto ya es un error, es una lección aprendida. Esto lo debe manejar la organización en general a lo largo y ancho. Para eso les voy a dar un artefacto que nos permite identificar y mostrarle a la organización de que esto no lo hace una persona, un CISO, un gerente de seguridad, un líder del SGSI, sino que realmente es como cualquier otro sistema de gestión en donde a lo largo y ancho de la organización existen diferentes responsabilidades en este caso, en seguridad de la información. Y esa persona, ese CISO o gerente de seguridad de la información, lo que hace es coordinar, dirigir esas actividades, asesorar para que se lleven a cabo de la mejor manera. Y estos elementos que finalmente necesitamos en este gobierno pueden incluir la estructura de la organización, la definición de unos roles, responsabilidades, autoridades, planear cómo voy a lograr de que esa estructura organizacional se tenga, porque obviamente es muy raro encontrar de que ya la tengo lista, sino que la debo implementar poco a poco en el tiempo, que es algo que no se entiende. Que las organizaciones piensan que porque ya contrataron a un CISO, un gerente de seguridad de la información, ya está listo el tema para echarlo a andar. Y realmente esto también necesita una implementación, el mismo gobierno, para luego tener una operación de esa estructura u organización de seguridad de la información bajo un gobierno general que esté habilitado por una estrategia que todo el mundo apunte a ella. Entonces, eso es lo que vamos a ver básicamente. ¿Qué es lo que recomendamos acá? Hacer un análisis de cómo está la organización, ¿sí? Identificar, primero, las actividades mínimas de la gestión de la seguridad de la información.
¿Qué significa esto? Tener un inventario de lo que hay que hacer. Incluso la misma norma ISO 27001 ya nos está diciendo la cantidad de tareas que hay que llevar a cabo. Acá tengo la norma. En este caso, para los que son de otro país, esta versión es la norma técnica colombiana, que es administrada por el ICONTEC, que es un instituto de normalización en Colombia, pero normalmente no tiene, digamos, diferencias grandes o que tenga una desviación versus la norma internacional, ¿no? De hecho, se ocupa más de una traducción adecuada al contexto. Va a aparecer mucho esta palabra, ¿no? Esto que está aquí, debe. Eso es una tarea. Debe, otra tarea. Debe, otra tarea. Ese es el típico debe que nos decían desde el año 2005. Usted coloque el documento y busque. Debe, debe, debe. Aparecerán decenas de debe. Esos debes son obligatorios. Esos debes son los que me permiten a mí demostrar cumplimiento con el SGCI en caso que queramos tener un ejercicio de certificación. Si no está seguro de que no ha hecho alguno de estos debe, probablemente va a tener una no conformidad, una observación importante de auditoría. O si no estamos interesados en un ejercicio de auditoría, simplemente el debe es algo que la norma considera un mínimo necesario como parte de la práctica para poder tener un sistema de gestión de seguridad de la información adecuado. Entonces, cuando hablamos acá de que debemos identificar las actividades mínimas de la gestión de la seguridad de la información que debe llevar a cabo la organización, no el gerente de seguridad ni el CISO, sino la organización en sí, aparecen muchos debes acá, aparecen debes en temas de activos, de riesgos, de controles, de documentación, de políticas, de medición de desempeño. Aparece el debe para los auditores. Saludos a los auditores que se encuentran acá, porque ellos deben auditar la seguridad de la información. Aparecen los debes para el área de cumplimiento, aparecen los debes para el área de recursos humanos, aparecen los debes para la alta dirección, que tienen que hacer su revisión del SGCI para saber si esto está funcionando o no. Entonces, cuando yo hago un arreglo de todas esas actividades, luego debo buscar quién lo va a llevar a cabo. Entonces ahorita les muestro el artefacto para acercarnos a eso. Identificar quién las ejecuta o quién las debería ejecutar, porque muchas veces no hay ahorita alguien que las ejecute. Entonces toca definir quién las debería ejecutar. Si un área que está muy cercana a ese debe, o definitivamente es un área que no existe. Entonces tengo que mirar cómo la propongo dentro de esa organización a lograr, ¿no? Y los roles que se asumen. Se habla mucho de roles, porque como ya hemos visto, a veces es complicado venir a sacar un cargo nuevo o algo similar, sino hacer como lo han hecho otros sistemas de gestión, que simplemente colocan roles. La persona tiene su cargo, yo puedo ser analista de seguros, pero me colocan un cargo de líder del proceso, ¿sí? O me colocan un cargo como líder de auditorías de seguridad de la información, pero mi cargo es auditor. Simplemente lo que me están colocando ahí son roles para asumir finalmente una actividad de esa organización de la seguridad de la información. La recomendación y el ejercicio que vamos a hacer es una de las técnicas, no es la única, pero ha demostrado ser buena y fácil de entender, es desarrollar una RACI específica en función de esos roles de la organización. Finalmente, cuando hago esa RACI, que es lo que vamos a mostrar acá, y le voy a entregar ese artefacto, lo que nos permite eso es sacar a la luz brechas, es decir, oiga, tengo este problema porque no tengo a nadie que haga ese debe, esa actividad en la organización. Es más, no existe una persona para ello. O saque ambigüedades, oiga, esto está en esta área, pero no debería estar ahí. O no tengo a quien asignarle esa responsabilidad. O esta persona
que tiene esa responsabilidad tiene muchas más y está sobrecargada. Entonces, todas esas brechas que se encuentran ayudan a definir esa organización y a lograrla en el tiempo. No se va a lograr en cuestión de meses. Esto también es para colocarlo como un proyecto más, porque a veces nos concentramos solamente en que hay que hacer unos planes de tratamiento de riesgos. Hay que hacer un plan de fortalecimiento de la organización para la seguridad de la información, para este gobierno, que es lo que estamos hablando. Les agradezco me retroalimenten de cómo vamos, si vamos bien, mientras yo acá les hago otra pregunta. Súper, súper los likes. Ya respondo algunas preguntas. Voy a hacer acá una encuestica muy pequeñita, precisamente porque me hicieron una pregunta acá que tiene que ver con esta encuesta que vamos a lanzar. Pueden participar ahí, por favor. La pregunta es, ¿en dónde debería estar ubicado el CISO en la organización? Y entendamos por CISO también un gerente de seguridad de la información, un líder de seguridad de la información. Recordemos que esto varía mucho, va a variar mucho dependiendo del tamaño de la organización, de los recursos disponibles y de cómo inicia la organización en su implementación del gobierno, ¿no? ¿Se vale votar? No lo sé. Al igual que yo acostumbro que si no sé una pregunta, les voy a decir no sé. Averigüemos entre todos. No me gusta enredarlo sobre lo que no sé. Entonces se vale el no sé. La pregunta tiene su trampita también, ¿cierto? Entonces ahí, por favor, vayan votando. Láncense, que esta encuesta o todas las encuestas que estamos colocando acá están totalmente anónimas. No va a aparecer su nombre ni en la grabación, ni en los registros, ni en nada. Entonces tengan la tranquilidad aquí de lanzarse, ¿no? Bueno, acá aparece la más votada hasta ahora en el sistema integrado de gestión. Esto se da mucho en Latinoamérica sobre todo, ¿no? Donde está mucho ese paradigma del sistema integrado de gestión. Aparece con 14 votos en riesgos. También está siendo normal para algunas compañías tener en el área de riesgos o relacionadas el gerente de seguridad o el CISO o el líder de seguridad o el oficial de seguridad, como muchas veces lo llaman. Eso viene más como de un legacy ahí viejito de los años 2001 al 2008, por ahí que hablaba mucho uno oficial de seguridad de la información. Ahí Aníbal, de pronto para la persona que está preguntando en dónde está la encuesta, ahí nos está ayudando Aníbal. Voy a mirar acá si hay preguntas. Recuerden que aún no hay preguntas, pero hay un icono, búsquenlo por ahí, donde se pueden hacer preguntas. Y ahí aparece la fila para que no se me pase de pronto alguna. Paula pregunta, ¿nos compartirán la presentación? Sí, sí, lo vamos a compartir. También los artefactos que vamos a ver acá. Leonor también, la misma respuesta. Había una pregunta por acá. Para un SGSI, ¿cuál es la diferencia entre un oficial de seguridad de la información y un director de seguridad informática o es lo mismo? Interesante pregunta, Carlos Andrés. Habría que mirar qué responsabilidad le dieron a cada uno. No es que me esté saliendo por la tangente, como decimos acá en mi país, sino que si yo veo que un director de seguridad de la información tiene unas actividades que son muy similares a las que le colocaron en responsabilidad al oficial de seguridad de la información, entonces diríamos es lo mismo. Es decir, realmente el rol no lo hace el nombre, el rol lo hace las actividades que le hayan colocado en responsabilidad. Porque yo allí te podría decir, es lo mismo un oficial de seguridad de la información a un director de seguridad de la información o informática o un gerente de seguridad de la información, depende de las responsabilidades. Ahora, se esperaría que un director de seguridad informática estuviera más
asociado a la seguridad en la tecnología o en los servicios de TI y que no tenga de pronto por el nombre, pues yo acá colocándolo por el nombre y por la definición que hicimos al inicio de la presentación, ese director de seguridad informática estaría más a cargo de los controles sobre la tecnología y los servicios de TI, pero no tendría la responsabilidad de asegurar toda la información en los diferentes medios que tiene la compañía, mientras que el oficial de seguridad de la información, por su nombre, debería estar a cargo de la información en cualquier medio, incluso estar coordinando, dirigiendo y de alguna forma verificando de que la seguridad informática está bien y que la ciberseguridad está bien, a pesar de que esa seguridad informática o esa ciberseguridad esté a cargo de otras áreas o personas. Por lo que hablamos de que la seguridad de la información es una sombrilla que cobija la ciberseguridad y la seguridad informática. ¿Vale, Carlos Andrés? Bueno, debería, acá dice Adriana, estar en planación, riesgo, seguridad de la información, etcétera, depende de un plan acorde con la seguridad del core de negocio. Una pregunta, ¿qué cargos o roles hay en un proyecto de implementación de ISO 27000? ¿Cuál sería la más básica para un junior? Richard, esto depende, ya lo vamos a ver, te voy a responder directamente con ejemplos. Entonces, vamos directamente a ese artefacto. El artefacto que les propongo acá, bueno, miremos primero cómo terminó la encuesta, porque ya me generó curiosidad. Por acá la mayoría dijo que en riesgos y en el sistema integrado de gestión. Varios dijeron no lo sé, súper bien. Algunos dijeron en seguridad informática. Entonces recordemos allí que seguridad de la información cobija seguridad informática y ciberseguridad. Ahora, ¿cuál es la trampita que coloqué en esa pregunta? Realmente el estado ideal, por decirlo así, es que esté en una gerencia de seguridad de la información, en un área específica de seguridad de la información. Pero obviamente hay empresas que por su tamaño, por sus recursos, etcétera, no van a poder ni siquiera pensar en un área específica de seguridad de la información. Entonces, aquí, ¿qué se perseguiría? Que esté en el área que tiene por su diseño esa autoridad y ese conjunto de actividades que la acerca a estar más alto en el ambiente corporativo, es decir, más cercano a la alta dirección. Entonces, ¿quién le habla muy cercano a la alta dirección? El área de riesgos, las áreas de gestión de información, las áreas del sistema integrado de gestión. Son como asesores muy directos de la gerencia general o de la presidencia, si yo no tengo un área específica de seguridad de la información o incluso planeación, ¿cierto? Entonces acá no hay una respuesta única. Depende del tamaño de la compañía, de su contexto y de cómo están definidas esas áreas. ¿Dónde se consideraría que podría no ser una buena práctica que esté en seguridad informática? Porque acá, digamos, el espectro es en la protección solamente de la información digital y que se basa en tecnología y en servicios tecnológicos y no ese concepto amplio de proteger la información de la organización, ¿sí? Podría no, ya digamos que es una lección aprendida de que no debería estar en tecnología, sobre todo que cuando una persona líder o un CISO o un líder de seguridad de la información está en seguridad informática y en tecnología, termina siendo juez y parte. Porque ¿cómo le exijo yo? Claro, es lo que dicen ahí, ¿no generaría conflicto de interés? Sí lo genera. Por esa razón no debería estar en áreas cuya responsabilidad es el aseguramiento, cuya responsabilidad es incluso ser custodios de controles, porque yo como seguridad de la información debo revisar que están haciendo sus cosas bien, debo revisar cómo están diseñando los controles, etcétera, y yo no puedo ser juez y parte, porque estando aquí inmerso como parte de este equipo, me va a quedar muy difícil
poder estar evaluando de manera independiente lo que se está haciendo, ¿no? Mientras que en áreas como riesgo, planeación, gestión de información, el sistema integrado de gestión, podrían tener mayor independencia. Lo mismo sucede, nunca se va a recomendar que esté en un área de riesgos, ¿no? En un área de auditoría, porque la auditoría debe ser totalmente independiente y creo que eso lo tenemos totalmente claro, ¿no? Los que respondieron no lo sé, están también en lo cierto. Están bien, no hay ningún inconveniente. Lo ideal sería un área de seguridad de la información o un líder de seguridad de la información que esté lo más cercano a la alta dirección. Entre más arriba, mucho mejor, porque él debería tener la autoridad suficiente para coordinar y dirigir que el modelo de seguridad de la información, en este caso nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, se está estableciendo, implementando, evaluando y mejorando por parte de todas las áreas que tienen responsabilidad en el mismo. Ahora sí, vamos al artefacto y con base en ello explicaré mucho mejor lo que les estoy diciendo con palabras. Este artefacto que les voy a entregar es un ejemplo. No lo tomen como algo que debe ser así, por lo tanto hago la siguiente salvedad. Primero, estos cargos que aparecen acá deben adecuarlo a los cargos que tienen en su compañía. Puede que su compañía no tenga junta directiva, tengan un comité directivo. Puede que no tengan presidente, tienen gerente general, ¿sí? Pueden que no tengan un sistema integrado de gestión. Puede que no tengan vicepresidentes ni gerentes siquiera, sino directores. Entonces, acá deben colocar los cargos que podrían estar relacionados con las actividades de seguridad de la información, ¿sí? Y esto puede ser mucho más amplio. Aquí coloqué solamente algunos. Fíjense que va desde colaboradores y contratistas, líderes de procesos. En su organización se puede llamar gestores de procesos o me dirán, no, mira, aquí ni siquiera hay procesos. Ok, líder de área, director de área, no hay problema. Como lo decían ahorita, director de seguridad informática, tal cual lo dijeron, bueno, puede existir un director de seguridad informática o un líder de seguridad informática o la seguridad informática está inmersa en TI, que podría serlo. Coloquen aquí su área de tecnología. Auditoría interna, sea que la tienen en un área en la organización o tercerizada, tiene unas responsabilidades sobre diferentes actividades de seguridad de la información. Entonces, acá vamos a manejar los cargos o roles que hoy en día tenemos que podrían estar relacionadas con estas actividades que están acá. Lo otro, estas actividades es un inventario que yo hice. Esto no va a aparecer en la norma 27001, no va a aparecer en un estándar. Es una construcción que nos toca a cada uno hacer. Ustedes pueden definir otras categorías o agrupar esto de diferente manera. Esto aquí está agrupado de la manera como la experiencia me ha llevado a que nos salgamos a veces un poquito de la norma, no seamos tan cuadriculados ni acartonados, como dice uno coloquialmente, sino que de manera natural, mire, señor director, usted hace una estrategia del negocio. Señor gerente comercial, usted hace una estrategia del negocio. Señor de TI, a ustedes le exigen un PETI, un plan estratégico de tecnología. Yo también lo tengo. A mí me toca definir una estrategia de seguridad de la información. Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién define las iniciativas y planes requeridos para esa estrategia? ¿Quién define la estrategia, los objetivos, los indicadores, metas? ¿Quién aprueba esos objetivos? ¿Quién revisa y aprueba la estrategia? ¿Esto lo hacen para otros temas en la organización? Sí. ¿Saben que debe haber un responsable de eso? Sí. Entonces, ¿por qué para seguridad de la información debe ser diferente? ¿Por qué supuestamente debe ser el CISO o el gerente haciendo él todo eso? Él mismo se lo aprueba, él mismo lo muestra, le dicen, hágale usted eso, que nosotros no sabemos de eso. No. Acá lo que buscamos es tener un arreglo de actividades. Entonces, fíjense lo vasto que es esto. Un conjunto de actividades para estrategia, un conjunto de actividades para definir, aprobar, formalizar la organización de la seguridad de la información. Oiga, ¿quién va a lidiar con este tema tan complicado que es establecer, diseñar, aprobar las políticas, divulgarlas, medir de que van bien, actualizarlas?
¿Soy yo solamente? No. Entonces acá tiene que haber un conjunto de actividades, son muchas. Por ahí decía alguien, oiga, tremendo tema el de gestión de activos, tanto largo como de ancho. Acá lo vamos a desmenuzar, ¿cierto? Ah, ¿quién hace esto, esto, esto? Acá pueden haber más actividades, pero es una buena base, ¿no? Y aparece lo que la norma exige. Si ustedes miran la norma en la parte que habla de gestión de riesgos, en la parte de operación y en otras, hay que definir criterios, hay que definir la metodología, hay que definir planes de tratamiento, hay que sacar los mapas de riesgo inherente, residuales, establecer controles, todo. Bueno, ¿quién lo hace? Yo como gerente de seguridad de la información no hago esto solo. Gestionar el desempeño y reporte. Recuerden que en la norma, y ahorita lo vamos a ver, hay una parte que dice hay que revisar si esto están dando bien, ¿sí? ¿Y quién revisa el SGSI? Recuerden que hay una revisión por la dirección. ¿O quién hace las auditorías internas? Aquí saltaron los auditores. Venga, que usted acá tiene una responsabilidad, ¿sí? Entonces ahorita les muestro qué significan cada una de estas letricas. Implementación y mejora, un arreglo de actividades. Gestión de competencia y sensibilización, un conjunto de actividades. Gestión de incidentes, un conjunto grande de actividades. Revisión y auditoría, ¿sí? Muy bien. Entonces, el mecanismo que les propongo acá, un mecanismo práctico, pueden haber otras. De hecho, lo que les recomiendo es pregunten en su organización cómo hacen la gestión de capacidad corporativa, porque a veces nosotros no preguntamos si hay cosas ya muy avanzadas, estructuradas, cuando han montado nuevos procesos, cuando han montado nuevas áreas en la organización. Normalmente los gerentes en conjunto con recursos humanos hacen una planeación de la capacidad. ¿Qué personas necesitan? ¿Con qué roles? Etcétera. Tienen unos artefactos con los cuales dicen necesitamos tantas horas para ejecutar estas actividades, eso se requiere este perfil, etcétera, etcétera. Y puede que algo de eso ya esté desarrollado. Si no, una buena herramienta es la RASI. Entonces, ¿qué significa RASCI? La R significa quién es la persona responsable de ejecutar esa actividad. La función de esa persona es hacerlo. Lo que se recomienda es que exista solamente un encargado por cada tarea o actividad. Entonces, por esa razón, en ese archivo van a encontrar la letra R asignada a un rol o cargo sobre cada una de las actividades. Accountable, la letra A. Esto casi que no tiene una traducción como chévere al español, pero lo podemos colocar quien vela porque la tarea se cumpla. Entonces, en ese caso es hacer que se haga, aunque suene raro, ¿no? Sin que esa persona sea quien la ejecute, ¿no? Entonces, van a haber personas que tienen esa A asignada. Support, o apoyo, o soporte. Es quien podría, porque a veces esta RASI se le quita la S. Sobre todo esta parte de apoyo es para empresas medianas o grandes, ¿no? Porque a veces en la empresa pequeña de cosa tengo el R y me toca a veces ser R y A, porque no hay cómo. Es que es una realidad, no podemos ir en contra de la realidad. Tenemos que ser flexibles también dependiendo de mi contexto. Y cuando hablo de contexto es porque en la ISO 27001 hay algo que se llama el contexto interno y externo de la organización. Y por esa razón, un auditor no puede venir como loco a auditar una compañía multinacional o una gran empresa que venir a auditar una empresa pequeña donde hay 15 personas. ¿De dónde voy a sacar tantos Eres o personas para R o dónde voy a sacar tantas personas para A? Entonces va a ser normal que tenga varias personas con muchas Eres o con muchas A y que no encuentre nadie de soporte, ¿no? Que no va a ser necesario. En todo caso, lo puedo evaluar y ver si alguien apoya a ese responsable en un proceso contribuyendo a esa implementación, ¿sí? Que podría ser incluso un sustituto, si esa persona no está, si esa persona sale de vacaciones, podría quedar este apoyo como el responsable cuando no se encuentre, ¿no?
¿Quién es consultado? La persona que debe ser consultada para la realización de una tarea. ¿Qué significa un consultado? Lo digo con un ejemplo. Muchas veces sucede que pasa el gerente de la compañía y ve allí a las personas clave, los líderes de los procesos y algunos directores en una sala de reunión y pregunta, oiga, ¿y esa reunión qué? ¿Por qué no están trabajando? No, es una sensibilización en seguridad de la información que está haciendo Fabián, que nos dijo no sé qué. Oye, Fabián, no me saques a esta gente, hazlo con el resto de gente. A esta gente no me la saques de, ¿cómo así que 4 horas? Y mira todo lo que tenemos de trabajo, no sé qué. Esa persona nunca fue informada, nunca fue consultada para que diera ese visto bueno de la realización de la tarea. Es más, demuestra falta de compromiso y muchas veces no es que la persona no quiera comprometerse o apoyar, sino que simplemente no lo consultamos ni le explicamos qué era lo que queríamos hacer y la importancia de ello. Informado sería la persona que debe ser informada de la realización de una tarea y también de sus resultados. Entonces, con esta serie de características, tomo cada una de las actividades. Entonces acá vuelvo al artefacto. Entonces vamos a coger cualquiera acá. Gestión de riesgos. Aprobar los criterios para la aceptación del riesgo y los niveles de riesgo aceptables de seguridad de la información. En este ejemplo, ojo con eso, en este ejemplo es el presidente. De pronto para ustedes, aquí debería aparecer una columna que se llame comité de riesgos. Claro que de pronto en su organización el idóneo es ese comité de riesgos, ¿sí? Pero normalmente la buena práctica es que al mayor nivel de la organización es que se aprueben los criterios de aceptación de riesgo, los niveles de riesgo aceptables para cualquier riesgo. En este caso, para el riesgo de seguridad de la información es lo mismo. El comité de presidencia es accountable, en este caso, debe asegurar de que el presidente haga eso, ¿sí? ¿Quién podría apoyar en esto? El líder del sistema integrado de gestión o podría ser también directamente el gerente de seguridad de la información. Miren lo interesante acá. Cualquiera de nosotros podríamos decir, el ERE es el gerente de seguridad de la información. No. El gerente de seguridad de la información en este caso es consultado. Yo tengo la responsabilidad de aprobar los criterios para la aceptación del riesgo. De pronto yo puedo ayudarlo a construirlo. Lo discuto, lo asesoro, pero finalmente la responsabilidad es de este rol, ¿sí? Entonces, al final, lo que vamos a tener es una asignación de cada una de estas, de las RACI, y vuelvo y les comento que esto puede extenderse hacia acá, todo lo que uno necesite, para al final tener algo similar a esto, donde hay una distribución clara de, fíjense, los colaboradores y contratistas tienen cosas por hacer, los líderes de los procesos tienen muchas cosas por hacer en seguridad de la información. El director de seguridad informática, claro que tiene muchas cosas por hacer. Es un super partner mío, ¿no? Pero no puedo estar inmerso en su operación. Auditoría interna, clave. La auditoría interna es clave, a tanto interna como externa, porque existe lamentablemente la cultura de que lo que no se revisa, no se audita, no es importante. Y muchos auditores no saben auditar seguridad de la información, todavía no tienen las competencias. Pero esta RACI precisamente se hace también para entender qué es lo que yo necesito fortalecer en mi equipo para atender estas actividades, ¿sí? Tengo que realizar, definir un plan de auditoría para el SGCI. ¿El plan de auditoría debe definirlo el gerente de seguridad de la información? No. El gerente de seguridad de la información podría servir como soporte en términos de apoyo para definirlo, etcétera. Pero quien lo hace o debería ser consultado. Aquí podría ser incluso una C, ¿sí? Los gerentes deberían ser consultados, ¿sí?
para saber si el cronograma se le ajusta, etcétera, o no se cruza con otras auditorías. Pero aquí tiene una R, auditoría interna. Debe llevar a cabo las auditorías, tiene una R. Tiene muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, conclusión. Una vez yo tengo esta RACI con el conjunto de actividades, donde la recomendación es pensemos, planeemos muy bien estas actividades para que no se nos pase nada. Una buena aproximación es coger la norma 27001 y mirar todos los debe que tiene. Debe, aparece por todos lados. Debe. Así mirando por encima, ni siquiera estoy utilizando el buscador porque no sé cómo es en esta, porque tengo la norma esa en línea. La compré fue en línea, ¿no? Bueno, debe, no sé, aquí pueden haber cientos. Entonces, todo esto son actividades, ¿no? Más las actividades que sus propias metodologías definen. Finalmente va a haber una metodología de gestión de riesgos, va a haber una metodología de gestión de activos, de gestión de incidentes, etcétera. Eso debe tener un doliente, quien lo haga. Luego, esto sirve para que claramente yo pueda ver dónde está cargado mucha de la responsabilidad. Por ejemplo, aquí el gerente de seguridad de la información tiene mucha responsabilidad. Mira, casi el 40 y pico por ciento de la, bueno, 47% sí, de esta torta. Ahora, ¿qué viene después de eso? Ese gerente de seguridad de la información, como sucede muchas veces, está solito. O sea, se gerencia él mismo. No tiene un staff, no tiene un grupo, etcétera. ¿Qué es lo que recomiendo yo acá? Que ustedes entonces saquen todas las ERE que tiene ese gerente de seguridad de la información y por cada una de esas EREs saquen la cantidad de horas que anualmente necesitan hacer para esa actividad. En casi todos los acompañamientos que yo he hecho a clientes, esta ERE sale sobrecargada, pero de manera exagerada. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto va a ser evidencia objetiva suficiente para decir que las EREs o las A o las C que debe ejecutar el gerente de seguridad de la información, por debajito, así coloque poquitas horas. Por ejemplo, el gerente de seguridad de la información debe diseñar las políticas. Bueno, ¿cuánto me llevo yo diseñando, actualizando las políticas, coordinando y dirigiendo X actividad, haciendo los reportes, haciendo X, Y, Z cosas, cantidad de cosas que hay aquí? Saco las horas y me va a salir que en el año tengo no sé cuántas miles de horas, lo divido por el mes, no me da. Me dice que necesito el doble de capacidad para hacer todo eso que en la RACI aparece. Entonces, ya hablamos con el área de recursos humanos, no le vamos a estar diciendo a la alta dirección simplemente, ay, tengo mucho trabajo. Todos tenemos mucho trabajo. Ya, se te acabó digamos, digamos, la petición de recursos, ¿no? Simplemente, aquí no está ese mecanismo. Por eso que invito a que miren cómo en su organización hace la gestión de capacidad, pero una forma muy sencilla es colóquenle horas anuales o mensuales a cada una de estas actividades y les va a dar unos picos de trabajo muy grandes. Ahí así pueden pedir personal. Lo otro que puede suceder, la manera como pueden utilizar esto, es que tengan una matriz RACI del as is, es decir, de cómo hoy en día, con la gente que está, cómo organizan esa RACI con cómo está la organización hoy en día y hacer otra como si fuera un to be de cómo debería estar para que la gente no esté sobrecargada. Al final, no se trata solamente de decir, estoy sobrecargado o no. No se trata de la persona, se trata de la organización. Quiere decir que hay una alta probabilidad de fracaso en la implementación o en la operación o en el mejoramiento del SGCI porque de una vez estoy arrancando mal. ¿Sí? Es como pretender que el gerente comercial va a vender no sé cuántos millones de pesos en sus servicios o productos con un solo comercial, sabiendo que el mercado requiere de 100. Aquí sería lo mismo. Es decir,
Los gerentes de otras líneas de negocio, responsabilidades en la organización, hacen esto. ¿Por qué el gerente de seguridad de la información no lo puede hacer? Y la gerencia entiende esto. Entonces, esa es una recomendación que les hago para establecer ese gobierno. Luego de eso, bueno, no sé si hay preguntas. Les agradezco si hay preguntas antes de pasar a otro tema. Bueno, aquí respondo varios. Oye, hay bastantes. Hay bastantes. Qué pena que no había pasado por acá. Me emocioné ahí. Podríamos decir que debe estar en un área que tenga la autoridad requerida para poder cumplir las políticas, los controles. Ah, bueno, eso tiene que ver con dónde se ubica. Sí, la respuesta es sí, don Mario. Julie me dice, pero cuando no hay un área, por ejemplo, una empresa pequeña, su línea directa de supervisión sería el CEO y sería transversal a todas las áreas, ¿no? Es una opción, pero precisamente Julie es lo que acabo de decir. Hago el inventario de esas actividades, veo en dónde debería ubicarse y las mismas actividades dan pie a entender qué autoridad debería tener el CISO o el gerente de seguridad. Porque cuando tú haces ese inventario de autoridades y ahí dice, esa persona debe hacer una revisión de cómo se encuentran los controles, no sé qué, uy, esta persona debe estar por encima de quienes ejecutan los controles, ¿sí? O de cualquier otra actividad, ahí rápidamente se da uno cuenta que no puede estar inmerso en un área operativa o que gestione controles o que gestione operaciones, etcétera, sino que tiene que estar por encima de eso. Marta dice, ¿el artefacto nos los envían al correo? Sí, es un material grande. De hecho, lo voy a colocar en un drive. Ese es el compromiso. Estará la presentación, los artefactos, una serie de documentos, ahorita una cantidad de documentos de políticas para armar políticas o mejorar las nuestras. Mi amigo José Roure dice, la norma define unos ámbitos y dominios, posterior a eso se establece un marco de referencia de objetivos de control y de allí uno puede complementar con actividades adicionales o complementarias como parte del sistema. Efectivamente, José, tú que tienes una experiencia muy grande en estos temas, lo digo de muchos años, efectivamente lo que tú dices, ese arreglo de actividades a través de los dominios y objetivos de control o ámbitos puede ser la guía para hacer ese inventario de actividades. ¿Qué diferencia hay entre la matriz RACI y la RACI? La diferencia es simplemente ese rol de apoyo, support, que es la S, que es lo que acabé de explicar. Normalmente utilizan la RACI, pero como yo sé que aquí hay empresas muy grandes, personas que hacen parte de empresas muy grandes, incluso multinacionales, prefiero mostrar el ejemplo más amplio y luego ustedes lo pueden adaptar, ¿no? Sí, vamos a hacer un break ahorita a las 11:15, 5 minuticos. Esta matriz RACI es lo que se tiene definido en responsabilidad en las políticas de seguridad. Sí, señor Leonor. Eso también es otro elemento que puede ser insumo para generar todas esta arreglo de actividades. ¿Qué significa esto? Que de esa manera yo veo cómo voy a operar o realmente implementar esas políticas, porque muchas veces en las políticas declaramos cosas que no tienen responsable. O sea, se dice, se debe hacer, bueno, listo, se debe hacer, ¿quién lo va a hacer? No está establecido. Entonces, de esa manera lo formalizamos. La grabación va a estar disponible, Nicolás, aquí la estoy grabando, la vamos a publicar, sobre todo a las personas que no han podido estar. Puede existir una RACI as is y una RACI as wish o to be. Ya lo comentamos, efectivamente estamos alineados ahí, José. No necesariamente la RACI presentada es como debería ser la organización. Sí, esto es simplemente un ejemplo genérico. Es más para que se lleven la estructura y el sentido de cómo se hace el ejercicio, más no vayan a tomar esa información como la que sirve para su empresa, ¿no? Steven dice, estoy en una empresa mediana grande, donde el departamento de seguridad es totalmente nuevo, donde quieren que cubramos la seguridad de la información, ciberseguridad y seguridad informática. ¿Cuántos miembros del equipo crees que deberían ser necesarios? Actualmente solamente somos 2 miembros. Excelente pregunta, Steven, y me la hacen mucho. Yo tengo la fortuna de ser instructor
del curso de ISACA de CISEME, que es el curso para gerentes de seguridad de la información, y prácticamente en ese curso que llegan personas de toda Latinoamérica, del capítulo Bogotá, de ISACA Bogotá, que es un curso muy exitoso, llegan, son gerentes, no llegan personas que tienen poca experiencia, eh, mm, que no tienen años, al contrario, llegan, son gerentes que ya quieren tener la certificación, pero que han estado liderando la seguridad de la información. Y la pregunta es la misma, oye, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuántos miembros? Etcétera. Entonces la respuesta va por lo que comenté hace un momento. Hagamos primero la RACI o algo similar, en donde hagan mi inventario de actividades, saquen la cantidad de horas que podrían ocupar realizando esas actividades, incluso pueden priorizar esas actividades dependiendo de en qué momento quieren hacerlas. En esta sesión del día de mañana vamos a ver como qué actividad debería ser primero, segundo, tercero en la implementación del SGCI. Y eso finalmente te va a arrojar una capacidad necesaria para ejecutar todo eso. Y puede que con los dos miembros salga bien, cosa que de pronto dudo a priori, pero es un juicio mío, nada objetivo, sino subjetivo. Entonces, lo que yo recomendaría es que hagas ese análisis de capacidad con base en las actividades de la cual tú eres responsable o donde participas, y de esa manera vas a saber si los dos miembros son suficientes. Ahora, tenemos que ser aterrizados a la realidad. Hombre, nos dieron dos miembros, qué bien. O sea, la empresa está en el camino que es y hay gente dedicada 100% al tema. O sea, quieren apoyar la seguridad de la información. Entonces, en este caso, ayudemos a nuestros gerentes, ayudemos a nuestro presidente. Está haciendo el esfuerzo. ¿De qué manera lo podemos ayudar? Si yo no tengo una presión, por ejemplo, de certificarme o algo así, simplemente el SGCI lo voy a implementar también por fases. Significa que este gobierno y la Organización de Seguridad de la Información también la voy a hacer por fases. Tengo dos personas y resulta que esas personas me suman, por ejemplo, me suman 2.400 horas. Hombre, vamos a ver qué podemos hacer con 2.400 horas lo que resta del año. Pero entonces yo por ahí en agosto, en septiembre, cuando se hace el presupuesto, le digo, amigo presidente, amigo gerente, si queremos ir más rápido, necesitamos dos personas más para que puedan hacer estas actividades. Mire mi RACI, mire mi análisis de capacidad, ta, ta, ta. Si ese presidente te dice, no, no hay plata, bueno, seguimos en este ritmo y no vamos a poder atender todos estos riesgos, todos estos planes de tratamiento, todas estas buenas prácticas. Sin embargo, le voy a ayudar a priorizar y vamos a seguir priorizando y haciendo el mayor esfuerzo. Pero no le vendan humo. No le digan que van a implementar todo el modelo, que lo van a poder operar bien si saben ya con evidencia de que la capacidad está bastante complicada. Me disculpan si de pronto alguien, estoy tratando de pasar las preguntas en su orden, por ahí levanten la mano si de pronto alguien no le respondí algo, pero creo que vamos al día. Entonces tomemos un break, por favor, volvamos en 5 minutos, hay personas de diferentes países en su hora local, 5 minuticos nomás, y continuamos con algo muy, muy, muy interesante, que son la planeación estratégica de la seguridad de la información a través de cuadro de mando, indicadores y metas, alineado a la estrategia del negocio. Ya nos vemos. Dejen por ahí sus comentarios de cómo vamos, si vamos bien, si les ha gustado el curso. Y muchas gracias por su participación nuevamente.